Es con mucho gozo y alegría poder estar aquí con ustedes, cantando juntos, buscando en la palabra del Señor su sabiduría, su gracia, su poder, para poder vivir el resto de nuestras vidas de acuerdo con la voluntad del Señor, de acuerdo con lo que Él ha dejado en su palabra. Y de verdad, hermanos, vivimos tiempos difíciles, tiempos donde nuestra mente no descansa. Aun cuando me paro en la noche cambiando los pañales de mi hijo, mi mente no para, porque estoy pensando en cómo será él cuando grande. ¿Será que él va a enfrentar los mismos problemas que yo he enfrentado? ¿Será que él va a enfrentar las mismas tentaciones o peores? ¿Será que alguien o él va a escuchar el evangelio que su padre predica, que en su iglesia predica, o él va a escuchar lo que el mundo dice ahí afuera? Esta es una preocupación que no deja nuestras mentes descansar. Y por eso quiero que ustedes abran el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 18 hasta el 23. Son 5 versículos, 5 versículos básicamente que vamos a trabajar. Pero piensen algo y quiero que tengan eso en cuenta. ¿Cuánta influencia la sabiduría del mundo tiene sobre su vida? ¿Cuánto por ciento de la sabiduría maligna de este mundo está camuflada, está escondida en la forma como tú interpretas el mundo? ¿Cuánto de la visión mundana o de los incrédulos fuera de las escrituras moldea tu cosmovisión, tus perspectivas de presente, pasado y futuro? Cuando miras la forma, cómo interpretas, cómo lees el mundo, cómo caminas, cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con tus padres, tus amigos, tu esposa, tus hijos, cómo es la crianza de tus hijos, están todas estas áreas de tu vida fundamentadas en la palabra de Dios o en tu perspectiva de cómo debe hacer. Estas son cosas que debemos meditar. Porque si las escrituras, la palabra del Señor, no es tu GPS de orientación y dirección hacia Dios, otra cosa está haciendo, está tomando el lugar del GPS que es la palabra del Señor. Tú puedes estar haciendo las cosas bien, caminando bien, prosperando en esta vida, no sufriendo tanto. O quizás al revés, estás sufriendo, pero dice que tú puedes hacerlo más y mejor e intentas mejorar tu vida. Pero ¿cuál es el GPS? ¿Qué te orientas a caminar en este mundo? ¿Qué te mueve? Las escrituras o otra cosa. Miren conmigo. Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo quiere trabajar en la vida de estos hermanos, la vida de esta iglesia. Y vamos a intentar aplicar estas verdades aquí, en Madrid, en el siglo XXI, post pandemia, si podemos decir. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades más de 2000 años después a mi vida ahora, mañana? Cuando tú tienes que enfrentar el mundo, ¿cómo tú vas a aplicar estas verdades? Y Pablo va a decir lo siguiente a los corintios. Versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante
y así llegará a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Dios, atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo que está presente, sea lo que está a punto de venir, todas las cosas son de vosotros, mas vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a orar para empezar. Padre, danos la misma mente de Jesucristo y ayúdanos a ver áreas de nuestras vidas que aún no están sumisas a tu palabra. Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras vidas para poder, Señor, ser hombres bíblicos en la manera que andamos, no solamente el domingo en la tarde, durante 2 horas, pero ayúdanos, oh Señor, a aplicar tu verdad y andar en tu verdad, para que el mundo vea tu gloria, para que te agradamos, para que tú seas exaltado como tú quieres ser exaltado, no como nosotros queremos. Ayúdanos, oh Señor, somos hombres necesitados de ti, necesitados de tu ayuda. Por favor, te lo rogamos, que tu Espíritu libremente actúe en nuestros corazones en esta tarde, para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que en esta tarde, al estudiar las Escrituras, nuestras lentes de ver el mundo sean cambiadas o sean limpiadas. Yo usaba gafas antes de mi accidente en 2008 y sé lo cuán difícil es. Gracias a un camión, yo no necesité más usar las gafas. Después de golpear la cabeza, me parece que mejoró los ojos. Pero es difícil mirar sin gafas. Es lo mismo que es difícil cuando tenemos las lentes de sol. Si no lo tenemos, yo no puedo salir en el sol, ni siquiera conducir, pero cuando pongo mis gafas de sol, es más fácil conducir porque pueden protegerme del sol. Asimismo somos nosotros. La Biblia nos dice que nacemos ciegos. Hay una mancha, escamas en nuestros ojos y hasta que las escrituras que golpean una y otra vez en nuestros corazones, hasta que esto no suceda, tú seguirás mirando el mundo con unas lentes que son del mundo. Cuando tú naces, naces con las lentes del mundo y lo vas a ver con las lentes del mundo. La rebeldía, la mentira, el engaño nacen impregnados en nuestro corazón, en nuestros ojos, y todo será leído en este mundo de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestro corazón. Pero a veces decimos, pero ahora ya soy cristiano, Igor. Ahora ya he ganado una mente nueva, ya tengo nuevas lentes. Hermanos, no te engañes. Eso es lo que Pablo va a decir aquí. No te engañes. Para cambiar la cosmovisión que durante 20, 30, 40 años tú has recibido de este mundo, no es de un día para el otro que va a cambiar. Gloria a Dios que fuera. Me gustaría que de un día para el otro, en un toque del Espíritu, nosotros recibiéramos una nueva mente y dijéramos, wow, ahora soy bíblico y ahora todo lo que hago, esto está en Génesis, esto está en el libro de Salmos, versículo 19 del capítulo 4. Yo puedo usar las escrituras para mi vida, pero no es así. Hay una lucha para quitar la grasa que hay en nuestros ojos día a día. Es la responsabilidad nuestra como cristianos, como creyentes, quitar las manchas y limpiar nuestras gafas
para ver mejor. Por eso quiero tratar en esta tarde 5 verdades que he sacado de este texto. La primera verdad, para eliminar la división, eliminar el autoengaño, eliminar el orgullo de la iglesia, de los cristianos. Hermanos, escuchen bien. Para eliminar la división, para eliminar el autoengaño, el orgullo de la iglesia, no del mundo, necesitamos tener una visión correcta de nosotros mismos. ¿Quién somos? En segundo lugar, necesitamos ver la necedad, la astucia, la tontería de la sabiduría humana en intentar ganar a Dios por medio de su intelectualismo, o más bien criar a Dios a su manera. En tercer lugar, quiero ver la opinión correcta de los demás. Para eliminar el orgullo, debo ver las otras personas, no con mi egoísmo, pero con las lentes como Dios ve a los demás. En cuarto lugar, necesitamos ver adecuadamente qué tenemos en Cristo. ¿Cuáles son nuestras posesiones? Y entonces no vamos a envidiar lo que el mundo tiene, lo que los demás tienen, porque lo que tenemos es demasiado y no nos damos cuenta y no estamos satisfechos cuando tenemos el mundo delante de nosotros. Y en último lugar, para eliminar la división, el orgullo, necesitamos tener una correcta visión de nuestro poseedor, de aquel que murió por nosotros en la cruz y resucitó el tercer día en nuestro lugar. Necesitamos tener una visión correcta de él. Pero vamos a entender un poco del contexto en esta carta, porque queremos entender 1 de Corintios. ¿Se acuerdan? Hemos estado trabajando una longa jornada en 1 de Corintios, y se acuerda que Pablo, al principio, en el capítulo 1, versículo 11, él recibió noticias de la familia de Chloe que había conflictos, problemas en esta comunidad. Esta congregación estaba pasando por problemas y Chloe dice, tenemos que hablar con el fundador. Llamaron a Pablo, hablaron con él y él se paró para escribir varias cartas a esta iglesia, no una, pero varias. Y hermanos, aquí está un punto terrible. Para erradicar, para arrancar el orgullo en el corazón nuestro, no solo de los corintios, pero nuestro corazón, Pablo tuvo que llevar más de 4 capítulos escribiendo para ellos. Más de lo que él ha hablado acerca de matrimonio, acerca de crianza de hijos, acerca de divorcio, acerca de la inmoralidad, acerca de la soltería y matrimonio, acerca de la Santa Cena, acerca de ofrendar, para que veáis lo difícil que es cambiar la cosmovisión de alguien, cambiar las perspectivas. A veces decimos, ven a Cristo y todos tus problemas serán salvados, serán mejorados. Mentira. Porque la persona llega y dice, ahora, ¿cómo veo el mundo? Y entonces podríamos entrar en un tercer plan, que es el discipulado. Un miembro de la iglesia necesita ser discipulado, necesita ver en la vida de los demás cómo los mayores, los ancianos de esta iglesia ven el mundo y cómo responden a lo que el mundo está ofreciendo. Y en el versículo 10 del capítulo 1, Pablo, él plantea la solución para estos hermanos. Pablo va a decir, mira, hermanos, ustedes necesitan ser de la misma mente, tener el mismo juicio, tener una unidad que sea genuina. Ustedes necesitan parar de pensar diferentes, necesitan más bien pensar lo mismo. Pablo pidió que se pongan de acuerdo, que hablaran el mismo idioma los unos a los otros, no el idioma español o griego, no. Él estaba pidiendo que hablen el idioma bíblico. Pablo estaba diciendo a estos hermanos que deberían estar unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿Y cuál es?
el del pastor, el mismo parecer del gobernante de Nero o el mismo parecer de Jesucristo. Es esto lo que nos debe llevar, tener la misma mente. Por eso lo que estaba pasando eran diferentes opiniones que dividió la iglesia. Pero no solo eso. Si la iglesia se dividiera entre unos y otros por causa de doctrinas, porque vemos en la palabra una doctrina, entonces estamos peleando bíblicamente y decir, mira, lo que tú crees no es bíblico, necesitamos tener una mente bíblica. Podríamos luchar en la iglesia para tener una iglesia bíblica. Esto sería bien, esto sería bueno. Claro que llegaríamos a un senso común y diríamos, bueno, esto es lo que creemos. Esto es lo que la iglesia en la historia del cristianismo ha creído y ahora necesitamos creerlo. Entonces tengo que cambiar mi opinión y sujetarme a lo que dicen las escrituras. Pero este grupo de hermanos no estaban peleando por eso. Este grupo de hermanos, lo que les dividía era la inmadurez y la carnalidad de algunos hermanos que idolatraban personas que más simpatizaban, que más agradaban intelectualmente o emocionalmente. Estos hermanos estaban haciendo grupos intelectuales entre ellos, dividiéndose. Mira, me agrada, me simpatiza más con este hermano porque él es más inteligente. Él tiene PhD en matemáticas. Este tiene PhD en filosofía. Bueno, este es doctor, entonces me agrada más esta forma de pensar el mundo, esta forma de leer la vida. Me gusta cómo los médicos interpretan la vida. Y hermanos, esta semana me paré con algo parecido. Teníamos que dar una medicina para mi hijo y varias personas me escribieron, enviaron varios artículos para mí, amigos nuestros, hermanos preciosos, y ellos decían, no des esta pastilla, no des esta medicina porque puedes provocar esto, esto y esto. Tu hijo dice, wow, ¿qué estoy haciendo? Quizás voy a hacer a mi hijo mal, ¿no? Un alienígena si le doy esto a él. Otro me dijo, otra versión, otros dicen, no, pero si le da una cantidad inferior y lo mezcla con algún jarabe, quizás le va bien, pero por algún tiempo, y dice, oye, esta ya me agrada, ¿no? Al final, yo tenía 18 perspectivas diferentes para tomar una decisión. Entonces, lo único que tuve que hacer es decir, bueno, ¿qué dice mi médico? Porque es la médica, para eso lo he llevado a la médica, si no, no lo llevaría, me iría a YouTube o Google y diría, ¿qué hago cuando el niño tiene reflujo? Entonces, así es lo que hacemos. Pero entonces nos agrada opiniones, diversas opiniones, y tú, ¿cuál vas a escoger? Me gusta más este porque este es evangélica, esta es cristiana, esta es amiga de mi amigo, esta nació en el año 2005, es mejor la opinión. Bueno, este me gusta más porque nació en el año 800. Ahí debería tener más tecnología o algo de los test. Entonces la naturaleza, ellos usaban más la naturaleza. Aquí usan más otras técnicas. ¿Ves? Que todo el día tenemos que decidir algo. ¿Y a quién vamos a decidir? Y a veces en la iglesia nos gusta más la opinión de uno o de otro. A veces nos vamos más, no porque la opinión del uno o del otro es cierto, sino porque nos agrada. Es la misma que la mía. Es lo mismo que queremos. Pero, hermanos, el apóstol Pablo quería eliminar de una vez estas divisiones en la iglesia local, y para esto ellos tenían que entender las riquezas que tenemos en Cristo. Por eso Pablo en el versículo capítulo 1, del versículo 18 hasta el 2, 16, lo hemos visto. Pablo escribió, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría que el hombre hoy se orgulla es vana, es vacía, es hueca? Pero debemos entender también el contexto de esta iglesia. Hermanos, estamos hablando del año 50, más o menos, después de Cristo, 20 años después que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y vemos que la ciudad de Corinto era una ciudad habituada por el comercio.
Eso era una ciudad que estaba habitada principalmente por colonos romanos, hombres que no eran nada en Roma, fueron enviados a Corintios para erguer esta ciudad, para hacerla grande, para construir esta ciudad. Pero ¿qué quieren los colonos? ¿Qué quieren los campesinos en un determinado momento? Que cuando llegan a una ciudad grande y empiezan a ver que los negocios fluyen, que la gente comienza a vender y el comercio comienzan a crecer. Ellos podían controlar las rutas del comercio entre Roma y Grecia. Esta ciudad no era una ciudad pequeña. Esto atrajo inevitablemente muchos comerciantes, esclavos, empresarios, marineros, y aquí es donde empezó el problema. Una ciudad en la que uno podía hacer fortuna, adquirir riqueza, poder, honra, ser reconocido por lo que estaba haciendo. La ciudad era una ciudad joven, hambrienta por fama, basada en el comercio. Y esto atrajo personas ávaros de reconocimientos, ávidos de reconocimiento social, personas ambiciosas para ser reconocidas, personas hambrientas de posición social. Si antes eran esclavos, ahora tenían la oportunidad de ser libres y crecer. Pero el problema es que es inevitable en una cultura con este perfil, es inevitable que no influencie la iglesia. Porque todo lo que tú recibes ahí afuera, tú llegas aquí y empiezas a pasar para los demás hermanos. Si tú vives en un mundo de competitividad, vas a llegar aquí y este será tu mundo. La forma como tú ves el mundo. Es tu cosmovisión. Y esta gente estaba pregnada y tenía la tendencia inherente en la tradición retórica mezclada con la estructura de promoción social y el deseo de alcanzar elevadas posiciones. Y empezamos a ver dentro de la iglesia hermanos y hermanas compitiendo para quién tenía el mejor cargo. Era una competición ambiciosa para ellos de promoción dentro de la iglesia. Y esto fue lo que transformó el cuerpo de Cristo en un centro comercial, en un club. Quizás hoy vivimos así. Si no puedes reconocerte, si no estás atacando la raíz de este problema, tú vas a vivir aquí dentro de la esfera de la iglesia, lo que tú vives ahí afuera. Tú vas a querer enseñar a los hermanos aquí en la iglesia cómo educar a sus hijos de la forma como tú aprendió en la universidad. Tú vas a querer enseñar a las personas cómo debe ser el noviazgo cristiano de la forma como tú hiciste el noviazgo en tu época. Y vas a pensar que esto es correcto, pero Pablo no. Pablo va a hacer y va a dividir nuestro texto en dos partes. Y las dos partes comienzan que nadie, primero que nadie se engañe y después que nadie se gloríe en los hombres. Por esto, hermanos, necesitamos tener una visión correcta de nosotros mismos. Ese es nuestro primer punto, el 18 al 20. Dejen de engañarse a sí mismo. Gran parte, hermanos, de la división en la iglesia se eliminaría si los individuos no estuvieran tan impresionados con su propia sabiduría, inteligencia, con sus propias capacidades. Si nosotros no estuvieran deslumbrados por la forma como somos, por nuestros diplomas, por la capacidad que tenemos de hacer una ecuación. Y este es el gran problema, que una persona en esta época que piensa ser sabio, la sabiduría contemporánea, es una persona que se engaña a sí mismo. Amigo que estás aquí, puedes tener PhD, puedes ser un doctor, pero si esto está fuera de la palabra de Dios, Dios, no yo, no Igor, Dios te ve como necio. Dios te ve que sin la sabiduría de Dios te engañas a ti mismo.
Pero Pablo, lo que él va a decir ahora, él quiere decir a los hombres que deben hacer al revés. Deben hacerse necio, identificarse con quien reconocen que la sabiduría humana es mera necedad sin Dios. Si Dios no está en tu ecuación, es necedad, es tolice, es una tontería. Porque la sabiduría del mundo es tonta a los ojos de Dios. Y mira, la unidad de la iglesia podrá llegar sin reconocer que la sabiduría humana es lo que Dios declara. Tontería. La unidad nunca puede llegar sin que los cristianos se vuelvan tontos a los ojos del mundo. No existe unidad entre nosotros a menos que nos conformamos con la sabiduría de Dios. A menos que dejamos de un lado nuestra sabiduría humana, intelectual, y nos hacemos tontos. D.A. Carson, él va a decir en su libro, donde la sabiduría humana se vuelve tonta e inútil es en los asuntos relacionados con Dios, en la salvación y en la verdad espiritual. La sabiduría humana no tiene forma de descubrir y comprender las cosas divinas. Todos estamos hablando en áreas espirituales, hermanos. No estoy diciendo que debes romper tu diploma, no es eso. Es útil, es una gracia de Dios que tú puedas ser un médico, que tú puedas ser un ingeniero, que tú puedas ser un científico. Necesitamos cristianos en estas áreas. No estamos diciendo que los cristianos son hombres burros. Aún Pedro, Marcos, hombres que todos dicen, miren, eran analfabetos. Miren, ellos hablaban 4 idiomas. ¿Quién habla 4 idiomas hoy en nuestra época? ¿Cómo se llaman? Políglota. ¿Es burro? Mira, yo mal hablo 2. Mal. Y si sale algunas palabras de aquí, quizás van a ser, porque estoy acostumbrado todos los días los lloros de mi hijo. No, y no llores. Quizás va a salir de esto. Pero, ¿ves? Mira, hermanos, no somos burros, pero en cuestión de salvación, en cuestión de mi vida, mi relación con Dios, no puedo mezclar. No puedo usar las artimañas del mundo, la forma como el mundo piensa para entender a Dios, para conocer a Dios, para caminar con Él. No es estar al lado de Él y decir, Señor, deja que esta situación, tú sabes, yo he aprendido matemáticas, deja conmigo y todo va a estar tranquilo. No te metas, porque tu sabiduría es como mi padre dice, el Señor se está viejo. No, mira, no sabe más. Y a veces, hermanos, hacemos eso. A veces, no voy a decir sin querer, pero lo hacemos. Y el problema que Pablo está diciendo, nadie se engañe, significa que es un acto que ya está en proceso. Ya están desvirtuándose, ya están caminando, alejándose del camino del Señor para seguir el suyo mismo. Uno mismo se engaña. Nosotros podemos decir, no, las personas me influencian, el mal está fuera de nosotros, la psicología moderna va a decir que el mal del ser humano está afuera de él, pero nosotros cristianos decimos que el mal está dentro de nosotros y somos engañados por nosotros mismos. Es nosotros que abrazamos lo que el mundo dice. Somos nosotros que comparamos lo que el mundo me da con la palabra de Dios y nos parece más racional, lógico lo que el mundo me ofrece. Es lógico. Hermanos, ¿por qué vas a seguir a alguien que murió en la cruz como un condenado, como un maldito? ¿Vas a seguir a alguien que te manda leer estos 66 libros para comprender qué es la vida, quién es Dios, quién es el hombre, dónde vamos y por qué iremos al cielo y por qué no? ¿O cómo debemos vivir si tú puedes aprender eso? ¿No? Como decimos te dicen en Río de Janeiro, malandramente, se podemos aprender en la experiencia de la vida, ¿no? En la jinga brasileña se puede aprender.
yo ya nací sabio, ¿no? Tuve que escapar de los ladrones, de los tiros en la favela, ¿no? Yo tenía que driblar varios, ¿no? Defensas muy grandes y era muy ágil, así por hacer con la vida. El brasileño tiene, ¿no? La forma, decimos el jeitinho, ¿no? Decimos que tenemos una salida para todo y así podemos hacer. Pero en la vida cristiana, hermanos, no tenemos salida para todo, solo tenemos una salida. Arrepentirnos, humillarnos y obedecer a Cristo Jesús. No hay otra salida, no hay otra forma. No podemos ser sabios. Este grupo de cristianos se creían maduros y sabios y ellos estaban engañándose a sí mismos. Querían usar la lógica para atraer personas a la iglesia. Querían usar la razón humana para intentar convencer al mundo que eran pecadores o que necesitaban de un Salvador. A veces queremos hacer en nuestras canciones como el mundo. A veces queremos hacer nuestras iglesias como el mundo, porque de la forma, mira, Igor, no, nadie va a querer venir a escucharte 1 hora y 20 minutos cada domingo. No, menos mal que a veces predica otro hermano por 35, entonces descansamos, ¿no? Pero si viene alguien nuevo de escuchar, alguien que no habla tan bien el español, esto va a ser mal. Entonces tenemos que tener a alguien con el pelo más arriba, ¿no? Tener un joven más fuerte. Eddie, tú y yo no calificamos, ¿no? No somos tan bonitos así para estar. No es lo que agrada a la gente del mundo. Pero hermanos, la vida es así. Cuando compras un aparato nuevo, una máquina, una computadora, si tú no usas el manual, ¿qué va a pasar? Muchos de nosotros hacemos esto, usamos, ¿no? La computadora y dice, yo ya sé. Los niños ahora nacen con el dedo así. Yo tengo que sacar mi móvil porque el Christopher está así ya con su dedo. Entonces, no, lo corto el dedo, ¿no? Pero los niños ya nacen con un chip y saben manejar las cosas, pero ni van al manual, ya van directamente. No, papá, yo lo voy a saber, deja conmigo que yo lo reproduzco todo aquí en la tela de la casa. Hermano, es impresionante, pero no es así. Este esquema no funciona con Dios. Hacemos lo mismo. Yo sé cómo es Dios. No, ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién comprendió la mente de Jehová? ¿Tú has comprendido la mente del Señor? ¿Quién enseñó a Dios a construir el mundo? ¿Quién dijo a Dios cómo debería hacerlo? Él es sabio, infinitamente sabio, y no lo podemos comprender. Mira, Proverbios nos va a decir, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Isaías va a decir de una forma de advertencia, ay de los sabios a sus propios ojos, inteligentes ante sí mismo, Isaías 5. En Romanos capítulo 12, 16, la parte final nos va a decir Pablo, no sean sabios en su propia opinión. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23, así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende, me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, ¿cómo entonces hacer para no engañarnos a nosotros mismos? Bueno, en primer lugar, la iglesia necesita urgentemente entender que la verdadera sabiduría está en que se honre y se someta a la palabra de Dios. Necesitamos someter nuestra vida, nuestra opinión, nuestra razón, todo nuestro entendimiento a la palabra del Señor. Todos los días necesitamos someter. Yo quiero ir por aquí, Señor. Esto es lo mejor, lo que veo para mí. Pero tu palabra dice, no, es aquí. Es esto lo que necesitamos. Todo el cristianismo, todos los cristianos deben estar totalmente bajo la enseñanza y la iluminación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo.
Por eso un hermano, John MacArthur, él dijo, donde la palabra de Dios no se erige como autoridad suprema, la división es inevitable. Porque donde la palabra de Dios no es el centro de nuestras vidas, tu opinión será. Tu palabra será. Cuando sustituimos la palabra de Dios, entonces ponemos la palabra del pastor, la palabra de los líderes, lo que dicen los políticos, lo que dice la media, lo que dice el internet. Cuando intencionalmente descuidamos la palabra de Dios, entonces no solamente entra división en la iglesia, sino que entra confusión en nuestra forma de caminar en este mundo. Cuando la verdad de las escrituras no es la única autoridad, las diversas opiniones se convierten en la autoridad. Cuando no es Dios que te habla, entonces es tú mismo hablándote a ti mismo. Eres tú, somos nosotros mismos guiándonos a nosotros mismos. Y cuando la palabra de Dios no es la autoridad para dirigir y transformar nuestras vidas, de cómo crecer en Cristo, de cómo instruir tu familia, de cómo crecer a la imagen, la estatura de Jesucristo como manual de vida, entonces estás usando otra cosa. Puedes estar usando Platón, Aristóteles, puedes estar usando cualquier otro hombre y no vas a llegar al camino. Estarás desviando. En la iglesia algunas personas, hermanos, nunca están satisfechos a menos que puedan expresar su opinión sobre todas las cosas. Infelizmente, cuando tenemos una asamblea, las personas, la asamblea en la iglesia, las personas no son muchas veces bíblicos. Porque quieren dar su opinión, cómo debemos construir la iglesia. ¿Cómo debemos hacer? Pastor, tú debes predicar de una forma diferente. Yo creo que los hermanos deben trabajar en el ministerio de una forma diferente. Ok, pero ¿dónde dice esto en los 66 libros? Como yo en Barcelona decía, yo quise juntar en el grupo de jóvenes, los jóvenes de 12 con los jóvenes de 40, porque yo creo que los jóvenes de 40 son jóvenes, hasta los 99 son jóvenes y deben estar juntos. Y alguien me dijo, yo creo que esto no está bien porque los problemas de los de 12 no son los mismos de los de 40. Y yo dije, bueno, ¿cuál versículo tú usas para eso? Porque no me importa tu opinión, lo que me importa es lo que Dios dice. Yo soy sensible. Hermanos, no quiero parecer aquí, no importa lo que nadie dice. No, yo me importo, de verdad, me importo demasiado hasta que a veces cambio la opinión de Dios por la tuya. Y este es mi pecado. Temo más a los hombres que a Dios. Los hombres son más grandes, son más fuertes, se acaban siendo más inteligentes que el mismo Dios. Cuando los cristianos comienzan a expresar y a seguir sus propias ideas sobre el Evangelio, sobre la iglesia, los santos se dividen. La iglesia se divide. Por eso el primer paso a llegar verdaderamente a reconocer nuestra debilidad y a no engañarse es reconocer que nuestra sabiduría es necia. Nuestra sabiduría es el producto del orgullo, del intelectualismo y es enemigo de la revelación de Dios. En segundo lugar, para no engañarnos, debemos arrepentirnos de nuestro orgullo. Es difícil, hermanos, enseñar personas en la iglesia que creen saber todo. Es muy difícil llegar aquí delante y predicar a ustedes cuando yo veo caras que dicen, esto yo ya lo sé. Digo, cuéntame algo nuevo. Otra vez viene a predicar el evangelio este chico. No, ¿qué hace toda la semana leyendo, estudiando? Pero es difícil. Había un retórico romano llamado Quintiliano. Él dijo de algunos de sus alumnos, sin duda habrían llegado a ser excelentes eruditos si no hubieran estado tan convencidos de su propia erudición. Quizás hay algunos aquí que son así. Están convencidos que son tan inteligentes que no se someten a la palabra del Señor. Y es muy difícil ver miembros talentosos, miembros de la iglesia inteligente, pero que poseen la habilidad muchas veces para rechazar las normas de la Biblia y poner la suya. Hermanos, esto ha pasado en el siglo XIX y siglo XX. Hombres brillantes, teólogos, reformados como tú y yo,
en muchas áreas, eran hombres brillantes teológicamente, pero la única creencia en la que eran unánimes en su tiempo era que la Biblia era esencialmente un libro humano. Tal vez tú has llegado aquí hoy día y dice, Igor, pero la Biblia fue escrita por hombres, no necesito creerla. En el siglo XIX, hermanos, entró en la iglesia una tal de teología liberal. Quizás es la teología que tú crees hoy día, que cree y sentían perfectamente libres de rechazar o modificar cualquier parte de las escrituras que no se ajustara a su propia comprensión. Lo que no se ajustaba, lo que ellos entendían, entonces lo rechazaban, principalmente las áreas mitológicas, los milagros de Jesús. Cuando no dice las escrituras, Dios dijo, entonces ellos no creían. Ellos podían modificar. Cuando Pablo va a decir, digo yo, en 1 de Corintios capítulo 7, Pablo va a decir, este es mi consejo hacia los solteros. Entonces él les dice, entonces aquí yo puedo cambiar. Quizás tú estás haciendo lo mismo, lo que hicieron estos hombres, lo han destruido toda la iglesia, lo han dividido, lo han puesto incredulidad, duda, división espiritual, no solo en la iglesia en el siglo XIX, en la mayoría de los seminarios hasta el día de hoy. Esto es lo que creen. Es muy difícil encontrar un seminario que no sea liberal, principalmente en España. Es muy difícil no encontrar una iglesia liberal. Es lo que más hay. Y por consecuencia es muy difícil no encontrar un cristiano no liberal. Todos los cristianos son liberales. ¿Sabes por qué? Porque no nos conformamos a la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas meditando en las escrituras para conformar tu mente a la palabra de Dios, para cambiar tu mente, cambiar tu visión? ¿Cuánto tiempo? ¿Ves? ¿Ves cómo no creemos en la palabra de Dios? ¿Ves? Es que somos los mismos liberales. Ellos tenían una meta muy clara. Establecer o esclarecer el cristianismo desde el punto de vista moderno. Y esto es lo que queremos hacer. Está muy lejos lo que Pablo escribió a 1 Corintios. Entonces vamos a modernizar lo que tenemos las traducciones de hoy. Queremos una traducción más moderna. ¿Y sabes cuál es el error? El error empieza con los niños. Porque queremos dar una Biblia al lenguaje de los niños. Y queremos inventar una historia de las escrituras que sea más fácil para que los niños se interpreten. Cuando ellos llegan a la adolescencia, ellos dicen, papá, yo quiero una Biblia que llegue más a mi adolescencia. Y cuando ellos llegan adultos, yo pasé toda mi vida acostumbrado con otros idiomas y ahora tú quieres que yo lea griego, ahora tú quieres que yo interprete eso. No, esto no es lo que yo aprendí toda la historia. Así que, hermanos, ¿cómo es posible llevar las escrituras en serio y no engañarse a nosotros mismos, hacernos ignorantes? Literalmente, Jesús nos va a decir que debemos ser como niños que no saben nada, sino que confíen en el poder del Señor. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Es la única forma que tenemos es hacernos como niños espirituales. El punto es que no hay un verdadero conocimiento de Dios, ni hay salvación fuera de la dependencia infantil en la gracia de Dios en Cristo crucificado. Si no estamos dispuestos a vernos como pecadores desválidos y necesitados y arrojarnos a la misericordia y la gracia de Dios en Cristo, no conoceremos a Dios ni seremos salvados por Él. La humildad no es solo para entrar en los portales eternos, es para caminar en humildad, en arrepentimiento, en vida. Muchos de los problemas hoy día en nuestro país también son el resultado de las fallas de las personas sabias, que son nuestros líderes, gobernantes. Se creen sabios y engañan a la nación entera. Por eso la visión correcta de nosotros mismos es la visión piedosa y verdadera. Es que parte de la verdad divina somos tontos con pensamientos vacíos. Reconocer esta verdad abre la puerta para la verdadera sabiduría y cierra la puerta para la división.
Por eso Pablo nos va a rogar en Romanos 12, no, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es su voluntad, lo que es buena, aceptable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, el segundo punto dice la necedad de la sabiduría secular. Si nosotros hemos visto que nos hemos enredado en la sabiduría secular, mira lo que Pablo está diciendo en el versículo 19 al 20. ¿Por qué ahora Pablo va a explicar por qué no enredarnos? ¿Por qué no usar la sabiduría? Porque él va a decir, la sabiduría del mundo es necedad ante Dios. Y Dios dice, y va a usar, Pablo va a usar el Antiguo Testamento, tanto Job como Salmos, para decir que Dios, el Señor, conoce el razonamiento de los sabios. Y mira, hermanos, que el segundo requisito para superar la división de la iglesia es tener un entendimiento correcto de la sabiduría de Dios y la del mundo. Y por eso Pablo va a decir que para Dios la sabiduría del mundo es una tontería. Y en Job, Dios dice, Dios hace que la sabiduría del mundo sea insensata. En Job capítulo 5, versículo 13. En un sentido de esta cita, dicen que Dios considera que la sabiduría del mundo es insensata, es una perdición, que la inteligencia de los malvados resulta su propia perdición. Y Job, aquí en Job capítulo 5, está diciendo, contempla a Dios como un cazador que prende a los sabios como si fuera una fiera muy astuta, pero la sabiduría del cazador es más fuerte y más sabia que de estas fieras. Y en el Salmo 94, el Señor va a decir que Él conoce los razonamientos de los sabios. Y mira, es interesante decir que Dios conoce. En hebreo a menudo significa que Dios ordena o elige a alguien, una persona o el curso de su acción. Nosotros vemos esto en Amós. Dios conoció a Israel entre todas las familias. Lo que quiere decir es que Dios escogió o es que Dios tomó la decisión de hacer Israel hacia su familia. Podríamos ir al Salmo 1:6 también acerca de la misma palabra. Por eso aquí lo que Pablo está diciendo, usando el hebreo para el Nuevo Testamento, él está diciendo que es el Señor que ordena los pensamientos de los sabios que no sean productivos. Es Dios haciendo que la sabiduría de los hombres se hagan confusas. En lugar de llegar a la verdad, ellos descubrirán que creen algo falso. Es Dios en sus mentes trabajando para decir, tú crees que puedes conocerme a través de tu sabiduría, pero yo lo cambio y lo hago como tonto. Por eso al final los hombres van a decir, bueno, pero yo le he hecho todo. Dios le va a decir, yo no te conozco. Y esa es una ironía. Dios atrapa. Dios hará a los hombres tropezar, a los que oponen a su palabra. Este es un juicio de Dios. En los versículos 19 y 20, Dios está juzgando a los hombres que piensan ser sabios. Por eso en los versículos 19 y 20, Pablo está haciendo al revés de lo que hizo en primera de Corintios capítulo 1, 18, cuando él dice que para los hombres la cruz es una locura. Ahora aquí él hace al revés, que para el mundo es locura ver Cristo crucificado, para nosotros cristianos es una locura y el mundo creer que con su inteligencia van a agradar a Dios. Entonces Pablo está diciendo que es una insensatez el mundo creer que puede salvarse por medio de su inteligencia, por medio de su sabiduría. Y John Piper, él va a decir, así que la esencia de la sabiduría de Dios es la pasión de Dios por mostrar la gloria de su gracia en Cristo para el deleite eterno de todos los que creen. Mira, Dios hace todas estas locuras. La cruz es locura para el mundo. La sabiduría del mundo es locura para el creyente, para que su gloria, su pasión por sí mismo y por la gracia de Cristo sea un deleite para todos nosotros.
Dios hace todas estas cosas para que podamos exaltar su gloria y manifestar su poder. John Piper va a seguir diciendo, la sabiduría de Dios hace que la gloria de la gracia de Dios sea nuestro tesoro supremo. La sabiduría del hombre se deleita en ver el hombre ingenioso, autosuficiente, autodeterminante, independiente de la gracia gratuita de Dios. La sabiduría del mundo impulsa a los hombres a ocupar más altos puestos y buscar más altos grados de honor. Pero la sabiduría de Dios es darse en amor, en servicio a los otros. La sabiduría de Dios es ir a la cruz, venir a este mundo, andar entre nosotros, morir por hombres pecadores. Tú puedes morir por los hombres buenos, pero nadie va a morir por sus enemigos. Pero Dios lo hizo. Aquel que necesitaba castigar a los seres humanos se hizo hombre, se hizo maldito, fue a la cruz y llamó a toda la humanidad a venir a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo les daré descanso. Creed en mí y tendréis vida eterna. Esto es locura para los hombres. Esto es locura para la humanidad. La humanidad está diciendo, yo puedo salvarme, yo puedo hacer obras, yo puedo creer para mi salvación. Y Dios está diciendo, ven a mí, creen. Esto es una locura. Amigo que estás aquí, si no te haces locos, no serás salvo. Si no te haces necio hoy día, si sigues confiando en tu sabiduría, en tus obras, en tu poder, en tu inteligencia, tengo una mala noticia para ti, no serás salvo. Cristo no vino por ti. Pero si te hace como un niño, como mi hijo dice, cógeme, Padre. Fuera de ti, ni mis pañales puedo cambiar. Dependiente. Dependencia de Dios. La sabiduría del hombre atrae a sí mismo, la sabiduría de Dios atrae a su gloria, su gracia y es un deleite para nosotros. Yo veo los ojos de mi hijo, se deleita cuando podemos agarrarlo, cuando él está llorando. Él es indefenso, es un niño. Si no te haces así, ¿por qué Dios te va a abrazar? Si tú puedes salvarte, si tú puedes vencer la muerte, hazlo. Pero si no puedes, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy día. Y hermanos, a veces pensamos que solamente para los incrédulos hacerse niños. Nosotros también, tú y yo, necesitamos hacernos niños para aprender de Dios día tras día. A veces decimos, ya he leído la Biblia todo más de una vez en este año. Hermanos, deberíamos leer la Biblia más de 3 o 4 veces por año, porque es mi vida, mi mente, necesito cambiar. Yo necesito cambiar. Por eso, en tercer lugar, necesito tener una opinión correcta de los demás. La sabiduría de Dios me da una opinión correcta de mí mismo, me da entendimiento para conocer lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, pero también puedo ver a los demás de una forma mejor. Puedo no confiar en las personas. El tercer requisito para superar la división en la iglesia es tener una visión correcta de los demás. Mientras este pueblo confiaba, gloriarse en los hombres significa o equivale a poner la confianza, su seguridad en lo que los hombres pueden hacer. Cuando confío en los hombres, entonces dejo de confiar en Dios. Cuando estoy confiando en mí mismo, en lo que yo puedo hacer, entonces no estoy confiando en la fuente de honra y bienaventuranza que es Jesucristo. Por eso decimos y consideramos bendecidos a causa de nuestra relación con Cristo. Pero cuando pensamos y venimos de iglesias así, que somos más bendecidos cuando estamos más cerca del misionario, del misionero, del apóstol, ¿no? De los patriarcas y de todos los hombres bíblicos supuestamente que están diciendo hoy día, si yo estoy cerca del apóstol, voy a ser más bendecido. No, hermano, si estás más cerca de la Biblia, más cerca de Jesucristo, si estás más tiempo humillado en el Señor, aprendiendo con Él, aprendiendo con los hermanos de los unos a los otros, ¿qué Dios te ha enseñado esta semana? ¿Cómo es? Entonces no voy a depender de los hombres, voy a depender de Dios.
Voy a depender de su palabra y puedo tener sabiduría para enfrentar el mundo. Y hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé, hablo demasiado, el tiempo siempre es en contra de mí. Y recién estoy en el capítulo, el tercer punto, pero vamos rápido. Pero aquí hay algo importante. La Biblia sí dice que debes imitar a tus líderes. Debes seguir a hombres fieles. Y esto es lo que vamos a hablar la semana que viene. Cómo la iglesia debe reconocer hombres fieles. Porque son estos que queremos seguir. Queremos caminar como ellos caminan. Queremos ver como ellos ven la Biblia y aplican en sus propias vidas. Estos son hombres que debemos seguir. Hombres fieles y dignos de toda la estima. Hebreos, nuestro hermano y pastor Eddie nos ha enseñado, ¿no?, que nosotros debemos someter a nuestros líderes piedosos que son fieles a las escrituras en la enseñanza de la vida en Hebreos. Nosotros debemos someternos a estos hombres. Pero los corintios estaban yendo los que eran más sabios, más inteligentes. Hermanos, ¿quién tú sigues hoy? ¿En quién confías? Si nosotros te decimos hoy día, tírate de aquí de arriba, ¿qué haces? Hay gente que se tira. Hay gente si dice, vende tu casa y dé todo para la iglesia, lo hacen. Lo hacen porque tienen la mente y siguen y quieren ser bendecidos por lo que dicen los demás. Quieren ser bendecidos por su relación con su líder y no con su relación con Cristo. Pero hermanos, algo que es interesante, Pablo va a decir, nosotros no tenemos razón para gloriarse en los hombres porque todo es nuestro. Mira lo que dice. Así que nadie se jacte en los hombres porque todo es de ustedes. Mira, lo que el hombre está haciendo, lo que estamos haciendo en la iglesia es cambiar todo lo que Dios nos está dando por meramente seguir a hombres y amar y confiar a estos hombres. Y hoy es fácil, hermanos, seguir a predicadores en YouTube. Es fácil admirarlos, cómo ellos predican, cómo ellos manejan las escrituras, pero lo difícil es que tú estés todos los días con ellos y ven cómo ellos caminan, porque tú no sabes cómo viven. Aquí tú tienes la oportunidad de ver la iglesia andar con las personas para ver si tus líderes están caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso, nosotros, en cuarto lugar, debemos tener una visión adecuada de nuestras posiciones. ¿Qué tenemos como cristianos? ¿Qué es nuestro? Bueno, Pablo en el versículo 24 va a decir, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es suyo. ¿Tú quieres cambiar todo eso por hombres? ¿Quieres cambiar toda esta perspectiva? ¿Cuáles son nuestras posesiones? ¿Qué tenemos en Cristo? Somos herederos de Jesucristo. ¿Cuáles son nuestras posesiones? ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué te ofreces el mundo para que te quedes en el mundo? ¿Qué te ofreces Cristo para que abraces y confíes en Cristo? ¿Qué te ofreces el mundo? Satanás levanta a Cristo y dice, humíllate delante de mí y yo te daré todo el mundo, todas las naciones. Cristo podría decir, tonto, todo es mío. Yo lo hice. Yo te he dado para que cumples tu misión hasta que yo regrese. Porque todo esto es mío y estoy dando a mi pueblo. Ellos van a poseer todas estas cosas. Nosotros somos herederos de Cristo, de Dios, coherederos en Cristo. Romanos capítulo 8. Toda la vida es nuestra, incluso la muerte es nuestra. Todo lo que tenemos es nuestro. Pablo más adelante, 1 de Corintios capítulo 15, va a decir, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y este mortal se vista de inmortalidad, por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Esto es nuestro, de los cristianos. Las cosas presentes son nuestras. Todo lo que está pasando en nuestras vidas no es lo que tenemos todo.
No es en el sentido que es mío ahora. Bueno, es mío, entonces puedo tomar la posición de esta casa, puedo tomar este coche. No es esto lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que todo lo que gira en torno de nuestras vidas es para nuestro bien, para nuestra transformación. Todo lo que hay en este mundo está trabajando para transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Todas las cosas cooperan para el bien de aquel que ya han dormido, perdí todos. Todos aquellos que aman a Dios. Hermanos, no debemos solamente memorizar los versículos, debemos tenerlos en nuestros corazones. No vale que tú sepas todos los versículos de la Biblia si no lo entiendes, qué significa. Todo lo que rodea, aún la enfermedad, aún la muerte, aún la vida, aún el presente, aún tu pasado lleno de tinieblas, lleno de sufrimiento, todo esto coopera. Todo esto está de manera escrita, diseñada para que crezcas a la imagen de Jesucristo, para que en el último día seas a la imagen de Jesús, de tu Creador. Eso es lo que tenemos. Por eso la división de la iglesia sobre la base de la sabiduría humana, del hombre, de los mensajeros, del evangelio es una tontería. Porque las riquezas que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo nos pone a nuestra disposición, tú quieres cambiar todo esto por meramente sabiduría humana que terminará en este mundo, que no puede cambiar tu manera de vivir, que no tiene poder para cambiar tu mente. Por eso necesitamos tener una correcta visión de quién es nuestro poseedor, quién es tu poseedor, quién te posee, quién te ha comprado, quién ha derramado sangre por ti. Este es el requisito más importante para superar las divisiones, el orgullo, es saber quién es nuestro poseedor. ¿Quién es para ti tu poseedor? Es Jesucristo. Es la fuente de la unidad, es la fuente de la vida eterna, es la fuente de la sanación, de la división. Es Él. Y cuando quitamos los ojos de Jesucristo, de Él, es cuando la división comienza, es cuando el orgullo crece y es cuando ponemos nuestros ojos en Él, es cuando la división, es cuando el orgullo termina y la humildad empieza. Es cuando miramos, y hay una canción muy hermosa que venía escuchando en mi coche, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Él, porque solo Él, es solo en Él tenemos la verdadera visión de lo que es la vida. Es Él, es que se une al Señor, en un espíritu tenemos el entendimiento de cómo vivir. Jesús dijo en Juan capítulo 9, porque ellos son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y para que todos sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccione mi unidad. Jesús oró en su oración sacerdotal para la unidad de la iglesia. Y esta iglesia solo va a estar unida cuando está en su poseedor. Cuando estamos en aquel que derramó sangre, que nos vino a este mundo a comprarnos con su propia vida. Él nos compró, Él nos posee, por eso Él es nuestro Señor. No es solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor. Por eso, ¿cómo puede estar divididos los hombres que son tan unidos? Cristo no nos compró para dividirnos en opiniones. Necesitamos comprender la realidad de nuestra unidad espiritual en Cristo. Matthew Henry, él va a decir, él dijo, si pertenecemos a Cristo y somos leales a Él, todo lo bueno nos pertenece y es seguro para nosotros. Los creyentes son los súbditos de su reino. Él es su Señor de nosotros. Debemos reconocer su dominio y someternos alegremente a su mandato. Dios en Cristo reconciliando a sí mismo el mundo pecador y derramando las riquezas de su gracia sobre un mundo reconciliado. La suma es la sustancia del Evangelio. Esto es el Evangelio. Esta es la doctrina de la gracia, que la división no tiene cabimento en medio de nuestra iglesia. El error de los corintios es fácil de repetir. Podemos
caer en el mismo error de estos grupos de hermanos. Por eso debemos enseñarnos a ser humildes y ponernos a disposición para ser enseñados por Dios, para prestarnos atención a la sabiduría del Señor y arrancar la sabiduría humana y condición espiritual para con el Señor. Matthew Henry termina diciendo así: la vida es tuya para que tengas tiempo y oportunidad de preparar para la vida del cielo. La muerte es tuya para que puedas ir y poseer la eternidad. Es el buen mensajero que te saca del pecado y de la pena y te guía a la casa de tu Padre. Las cosas presentes son tuyas para sustentarte en el camino. Las cosas venideras son tuyas para deleitarte por siempre al final de tu viaje. Si permaneces fiel a Cristo, si eres fiel a Él, todo lo bueno nos pertenece y es seguro para nosotros. Vamos a orar. Padre, cuán gloriosa es tu gracia y tu sabiduría. Cuán gloriosa es Cristo nuestro vencedor, nuestro Señor, aquel que es nuestro dueño, y por Él vivimos, y por Él morimos, y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada podrá separarnos de ti, Señor, porque Cristo nos ha redimido, Cristo ha vencido la muerte, y Cristo nos ha comprado para vivir por ti y para ti. Por eso te rogamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir de una forma en que tú te lleves la gloria. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera en que podamos limpiar nuestros ojos, limpiar nuestra mente, limpiar nuestros corazones que están profundamente enraizados en la cultura de este mundo. Señor, necesitamos de tu poder en nuestras vidas. Y ayúdanos a poner los ojos en Cristo y adorarle y deleitarnos en tu gloria. Para la honra de tu nombre oramos y te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.